Hola, buenas tardes. Estamos en esta UMA Virtual 2021 en la sesión Aplicaciones de la Matemática y Física Matemática, presentando el trabajo que hicimos junto con Kevin Girihuela, Victoria Bampe y Fabián Videla de la Universidad Nacional de La Plata, el trabajo que llamamos Detección de superoscilaciones mediante el uso de la transformada Wavelet y la descomposición empírica de modos. Quien les habla es Gisela Clemente. Al trabajo lo dividimos en algunas secciones. Eh, al principio vamos a mostrar los aspectos teóricos más relevantes de las superoscilaciones con su expresión general y algunas propiedades y ejemplos. Luego vamos a mostrar su espectro de Fourier y cómo pudimos detectar las superoscilaciones usando dos técnicas, una la descomposición empírica en modos y la otra la transformada Wavelet. Usamos tanto la discreta como la continua. Bueno, las superoscilaciones son funciones de banda limitada con una propiedad que va en contra de la intuición. Pueden variar arbitrariamente más rápido que su componente de Fourier más rápida, en intervalos arbitrariamente largos, y sus estudios se originaron en la teoría cuántica, pero también hubo otras anticipaciones como en el radar y en la óptica. En la óptica como la superresolución que se obtiene con microscopios, en los pulsos ultracortos, por ejemplo. También ha encontrado otras aplicaciones como en la teoría de la información y en el procesamiento digital de señales. Bueno, algunos aspectos de interés de estas superoscilaciones es que son de amplitudes extremadamente pequeñas, pueden ocurrir en intervalos temporales arbitrariamente largos, y no pueden detectarse empleando la transformada de Fourier porque no constituyen un fenómeno estacionario. Además pueden expandirse en series de Fourier. Bueno, acá presentamos un ejemplo fabricado de una función superoscilatoria que es igual a esta fórmula, o sea, a la parte real del coseno de omega 0 por t sobre n, más i por a por el seno de omega 0 por t por n, todo elevado a la n, con n igual a 5, a igual a 2 y omega 0 igual a 2pi por 10 a la quinta. En el primer gráfico que está acá a la izquierda, comparamos las amplitudes del coseno de A omega 0 por t y de la función superoscilatoria que está en naranja. Nosotros trabajamos con esta señal naranja y en donde podemos ver la presencia de frecuencias muy altas, como la presencia de la frecuencia omega 0, acá en la parte central, que es igual a los 200 kHz, en intervalos de tiempo muy chicos. En el gráfico de la derecha hicimos un zoom a la parte central de este gráfico y podemos observar que la parte real de esta función f de NA converge a coseno de A omega 0t en el intervalo en donde omega 0t está entre menos raíz de n y raíz de n cuando n tiende a infinito. En este caso particular, tomando n igual a 5, ya aparece un comportamiento oscilatorio, superoscilatorio de la señal, y es el ejemplo que nosotros analizamos. Entonces, con esto no solo comparamos la amplitud de estas señales, sino también la frecuencia, porque vemos que hay un solapamiento parcial en la zona central y se verifica que hay una oscilación que predice la teoría y está en la zona de convergencia que empalma con la función completa en esa zona. Como n es pequeño, o sea, n es igual a 5, la zona de empalme es chiquita y ocupa menos de un ciclo.
Bueno, continuamos. Acá escribimos en serie de Fourier la función fdNA. La escribimos con sus coeficientes y las frecuencias de 20, 60 y 100 kHz. Recordemos que la forma de escribir esto es poner 2pi por la frecuencia, y de ahí salen esos números, ¿no? Miremos acá la gráfica, que si bien la señal roja de frecuencia 200 kHz está presente en la señal naranja anterior, en la señal superoscilatoria anterior, Fourier no la detecta, no detecta esta frecuencia. Recordemos que lo que estamos mirando es de longitud muy chiquita. Y bueno, y vemos en los demás colores eh, los cosenos con las distintas frecuencias, de 20, de 60 y de 100. Bueno, observemos en esta filmina que el espectro de Fourier, que está a la derecha, de la señal de la izquierda, o sea, de la señal superoscilatoria, solamente aparecen 3 frecuencias, las que dijimos antes, ¿no? 20, 60 y 100 kHz. Por eso el objetivo de este trabajo fue aplicar otras técnicas para detectar frecuencias de la parte superoscilatoria, de la señal bajo estudio, ¿no? Es decir, las características de las oscilaciones examinadas no pudieron establecerse empleando la transformada de Fourier porque no constituyen un fenómeno estacionario, o sea, que está presente en todo el desarrollo de la onda. Es más, no está presente en un periodo. Bueno, acá tomamos la parte real de la serie de Fourier anterior. Entonces las frecuencias se corresponden con las que encontramos en el gráfico. Bueno, en este marco entonces hemos aplicado y ensayado otros métodos que permitieron detectar estos rasgos de ondas de tipo no estacionarios, como la descomposición empírica en modos y la transformada wavelet. Ambas técnicas se utilizan para analizar señales no lineales y no estacionarias y brindan una representación tiempo-frecuencia-energía de la señal. Se usan en muchos campos, como el análisis de datos biomédicos, señales sísmicas, entre otras aplicaciones. La descomposición empírica en modos, que vamos a abreviar como MD, es una técnica de multiresolución adaptativa de datos para descomponer una señal en componentes que son físicamente significativas, que llamamos funciones de modo intrínsecas o simplemente modos. Con la MD se puede realizar un análisis de tiempo-frecuencia permaneciendo en el dominio del tiempo. Con la MD se extrae diferentes resoluciones de los propios datos de forma recursiva y sin necesidad de usar funciones o filtros fijos, como en el caso del análisis wavelet. Bueno, acá presentamos un esquema del algoritmo de MD en donde se puede interpretar de la siguiente manera. Primero tenemos la señal que está en azul, la señal de datos que queremos analizar en azul, y luego se ubican o se distinguen los máximos y los mínimos de la señal. Luego, todos esos máximos se conectan mediante un spline cúbico para obtener la envolvente superior, o sea, la envolvente que está en verde superior. De manera análoga se hace lo mismo con los mínimos, se ubican los mínimos y se los conecta mediante un spline cúbico, que sería la envolvente en verde que está en la parte inferior. Luego se calcula el promedio entre estas dos envolventes, con lo que se obtiene la gráfica que está en rojo. Y esta sería un prototipo de la primera IMF o modo. Entonces, en el paso anterior se repite de forma iterativa, tomando como señal a este primer modo,
y a este proceso se lo llama proceso de tamizado y se reitera hasta que la salida en el paso anterior cumpla con las características de una IMF. Bueno, entonces aplicamos este algoritmo de descomposición empírica en modos a nuestra señal superoscilatoria y obtuvimos dos modos. Es importante destacar que la cantidad de modos que se obtienen lo determina el algoritmo con los parámetros que le ingresamos, ¿no? Entonces obtuvimos dos modos con su residuo, y es importante también resaltar que la señal superoscilatoria se puede reconstruir haciendo la suma de esos modos, del modo 1 del modo 2, más su residuo. Entonces con ello se obtiene una reconstrucción perfecta de la señal. Bueno, luego aplicamos la transformada de Fourier a cada uno de esos modos, porque nos preguntamos si con la técnica de MD podíamos detectar esas superoscilaciones. Y pudimos ver que sí, que haciendo la transformada de Fourier en cada uno de los modos, se localizaron las frecuencias, en el primer caso, en el primer modo, de 139 y 180 kHz, y en el segundo modo se localizó la frecuencia de 139 kHz. Bueno, luego para complementar nuestro análisis, estudiamos la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert-1 combina el análisis espectral de Hilbert con la descomposición empírica en modos. El espectro de Hilbert es muy útil para analizar señales que comprenden una mezcla de señales cuyo contenido espectral cambia con el tiempo y también para identificar características localizadas. El espectro de Hilbert, a diferencia del de Fourier, estima la distribución tiempo, frecuencia, energía en cada modo. Entonces, la transformada de Hilbert complementó el análisis que hicimos de los modos para detectar frecuencias superoscilatorias, porque nos da la localización de estas frecuencias en el tiempo y nos brinda un rango de frecuencias instantáneas. Entonces, aplicamos la transformada de Hilbert a cada uno de los modos y podemos ver en el modo 1 cómo se barre el rango de frecuencias que va desde los 80 kHz aproximadamente a los 121 kHz, observando con esta raya roja que las frecuencias que corresponden a la superoscilación van de los 100 a los 121 kHz. En el modo 2 obtenemos otro rango de frecuencias instantáneas que van de los 5 a aproximadamente, de los 500, perdón, a de los 50 a los 70 kHz aproximadamente. Las zonas en amarillo significa que hay una mayor contribución de la energía de la señal, y las zonas más oscuras es donde hay menos contribución de la energía. Entonces, esto lo marca este termómetro de colores. Bueno, acá presentamos la transformada wavelet continua, que se puede escribir como el producto interno entre una señal f de t y la wavelet madre, sí, que son funciones que están trasladadas y escaladas en el tiempo. A es el parámetro de escala y B el parámetro del tiempo, con A y B números reales, A distinto de 0, y cuando tenemos versiones discretas de A y de B, tenemos una representación de la señal que podemos llamar transformada wavelet discreta. Es importante destacar que tanto MD como DWT
nos da una descomposición de la señal que es útil en la detección de rasgos, para nuestro caso. Bueno, existen muchos ejemplos de wavelets de distintas familias, y nosotros para nuestro estudio utilizamos dos. Una es la Dobeji de orden 6, y otra es la wavelet sombrero mexicano, que tienen distintas características, y bueno, esas elegimos para nuestro análisis. El análisis multiresolución, que vamos a abreviar como AMR, es el eje central en el tratamiento de señales mediante wavelets. La señal se descompone en suma de otras dos, una de aproximación y otra de detalles, y en el siguiente paso vamos a realizar la descomposición de la aproximación, y así sucesivamente, como lo indica este esquema. Es decir, tenemos la señal, y con la wavelet que elegimos, en este caso Dobeji de orden 6, tenemos en un primer nivel la aproximación y el detalle. Luego descomponemos en un segundo nivel a la aproximación y obtenemos la aproximación de nivel 2 y el detalle de nivel 2. Y así hasta el nivel n. Y luego podemos reconstruir la señal sumando esta aproximación de nivel n y todos los detalles de los niveles anteriores. Observemos que los detalles nos dan información de las frecuencias altas, mientras que las aproximaciones son la parte más suave de la señal. Y cuanto más chico es el nivel, la frecuencia es más alta. El N con el cual hacemos la decomposición depende del problema que queramos estudiar, y lo determina uno dependiendo de lo que se busque. Bueno, acá aplicamos el algoritmo de DWT a nuestra señal superoscilatoria con 10 niveles, y podemos observar cómo las líneas rojas son los detalles hasta el nivel 10, y la parte azul es la aproximación del nivel 10. Entonces, las líneas que están en rojo representan estos detalles, y podemos ver que hasta el nivel 6, o sea, hasta D6, estos detalles son completamente nulos, y que empieza a haber coeficientes distintos de ceros a partir del detalle 7. Entonces, bueno, en el último gráfico podemos ver cómo podemos reconstruir la señal sumando esta aproximación de nivel 10 más todos los detalles anteriores, y así volvemos a recuperar la señal que teníamos. Bueno, luego acá recuperamos los detalles y aproximaciones que nos resultaron significativos, y podemos ver que en el nivel 9, hasta el nivel 9, sigue apareciendo la superoscilación. Y recién en el nivel 10, las mismas, o sea, las superoscilaciones ya no están presentes. O sea que A10 no tenga la superoscilación significa que los detalles de los niveles anteriores sí la tenían. Bueno, en este ejemplo hicimos el espectro de Fourier de los detalles de 8, de 9 y de 10, y podemos ver que a partir de la raya celeste tenemos las frecuencias que corresponden a las superoscilaciones, que corresponden con 134 kHz, acá, 134 kHz en estas dos, y 293 kHz en este caso. Y acá con unas frecuencias con una amplitud más chica, alrededor de 250 kHz. Bueno,
Acá usamos la tercera técnica, es decir, la transformada wavelet continua con la wavelet sombrero mexicano. Podemos ver que las regiones amarillas corresponden a la mayor contribución de la energía de la señal, y cuanto más oscuro es el contorno del mapa, hay menos contribución de la energía. Acá detectamos las frecuencias de 20, 60 y 100 kHz, que corresponden a la parte de la señal, que estaría hasta acá. Y después también detectamos frecuencias superoscilatorias que van de los 100 a los 200 kHz. En particular, detectamos la frecuencia de 139 kHz, que Joseph en su trabajo también la detectó, que sería la frecuencia que está acá marcada en rojo. Bueno, entonces podemos extraer de todo este análisis algunas conclusiones: que las componentes superoscilatorias son extremadamente débiles y cortas en el tiempo, no pueden ser identificadas por la transformada de Fourier, ya que requieren del análisis de frecuencias localizadas temporalmente. En el ejemplo propuesto, las técnicas usadas permitieron detectar las superoscilaciones, que son frecuencias mayores a 100 kHz, y bueno, acá hicimos una tabla de las frecuencias que pudimos detectar con los distintos métodos, que son las que he nombrado a lo largo de la charla. Y bueno, otros autores, como lo dije, han encontrado frecuencias similares con la CWT, como Joseph en 2018, empleando wavelet como Morlet y sombrero mexicano. Bueno, alguna futura línea de trabajo que podemos nombrar es continuar con la interpretación de los resultados para analizar los distintos rangos de frecuencias encontrados de las superoscilaciones en relación a la frecuencia omega 0, explorar otros ejemplos con distintos valores de n para la misma función superoscilatoria, estudiar otras funciones superoscilatorias e investigar la influencia de la fase de las funciones superoscilatorias. Acá les dejamos las referencias que hemos utilizado para confeccionar este trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención.